Muy buenas noches a todos. Hoy día estamos 24 de abril del año 2024. Son las 7 de la noche acá en el Perú y nos toca revisar los capítulos 5 y 6 de la carta a los Efesios. Ok, comienza así. Sed, no dice pensad, tal vez no. Sed, bien claro. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En otra carta, Pablo dice, imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y esa es la palabra ser, tratar de entender a Jesús y leer su palabra y ver cómo él actuaba y reaccionaba, cómo era su corazón, para tratar de ser lo más parecidos a él que podamos. Entonces, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y esta palabrita como hijos amados es que, claro, papá es nuestro papá, somos sus hijos. Pero ¿cómo se porta un hijo amado con su padre? Hay una relación especial y eso produce un efecto. Ahora, si realmente tenemos esa relación especial con nuestro papá, entonces nuestra acción va a ser como hijo amado. Pero si no pasamos ese tiempo con nuestro Padre Celestial y realmente profundizamos en nuestra relación, no vamos a mostrarnos como hijos amados, de repente como amigos cercanos, pero no como hijos amados. Entonces lo que nos dice acá es, imitemos a Dios lo más que podamos como hijos amados, en la mayor dimensión posible. Y versículo 2 dice, y andad en amor. No que hagáis actos de amor, no, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos sintonizándonos lo más posibles con ese mismo amor con que Cristo nos amó, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros tenemos que entregarnos por Dios. Así como Él se entregó por nosotros, nosotros nos entregamos por Dios, para Dios, ¿no es cierto? Se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante significa que no tiene ningún desperdicio. La ofrenda a Dios es perfecta. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, sin ningún defecto. ¿Cómo pues Cristo era la oveja perfecta, ¿no? Ok, a eso es hablando de lo positivo. Ahora dice, ¿pero qué debemos rechazar? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Muchas veces entendemos fornicación solamente como sexo fuera del matrimonio o como usos sexuales inadecuados. Pero sí significa eso, pero es mucho más profundo. Cuando estudiamos la palabra fornicación en todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que la mayor parte de las veces se refiere al pueblo de Israel sacándole la vuelta a Dios, adorando otros dioses, otras costumbres, la costumbre de los pueblos. Fornicación es sacarle la vuelta a nuestro Padre Celestial, a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Ok? Todo lo que hagamos no sintonizados en nuestro Padre Celestial, sino en el mundo, es una inmundicia también. Entonces, no es solamente la parte sexual, ¿ya? Y la segunda, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como conviene a santos, todos somos santificados por nuestro Padre. Entonces, ¿cómo nos conviene presentarnos así? Para nada. Estamos dando una pésima imagen, no vamos a recibir bendiciones, no vamos a crecer nosotros, ni ser bendición para otros. O sea, estamos perdiendo si no hacemos esto. Ahora, ¿por qué avaricia? Porque avaricia es idolatría. Así como la fornicación es sacarle la vuelta a Dios, idolatría, la avaricia es también una idolatría, pero al dinero. Una cosa es el mundo y otra cosa es las riquezas, pero ambas. Nos está advirtiendo fuertemente, mucho cuidado con sacarle la vuelta a Dios, ya sea eh, en adoración física, emocional, económica, en toda área. Ok. 4. Tampoco debe haber palabras deshonestas ni necedades. Cuando nos comportamos, hacemos al contrario de lo que Dios nos pide, esa es una necedad. Por si acaso, cuando Jesús dijo que Él era la roca, se construyó sobre Él, la casa iba a permanecer a pesar de los vientos, las tempestades y las pruebas y las inundaciones, y que si no construyó sobre Él, construíamos en arena movediza y éramos necios. Entonces, necedad, ¿qué significa? Hacer lo contrario de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Eso es una necedad. Ok.
Y en el mundo necesitamos hacer cosas que van contra lo que ya sabemos que hace bien o hace mal, ¿no? Necedades, tercos en no querer cambiar en algo. Nitroanerías, o sea, hechos negativos, hechos delictivos, lo que sea, que no convienen. Todo eso no nos conviene. No, no nos conviene, o sea, que no nos va a dar buen fruto, sino antes bien, antes, en vez de ser todo eso, lo contrario que es, acciones de gracias. Acciones de gracias. Estar con ese espíritu agradecido en cada momento de nuestra vida. 5, porque sabéis esto, no le está diciendo aprended, no, ya lo sabéis, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos por partes ahí con mucho cuidado. Dice, bueno, si tú eres fornicario, inmundo, avaro, no vas a entrar al reino de Dios. No dice, no. Lo que dice es, no tienes herencia en el reino. Acuérdense que hay un versículo clave que dice que cuando muramos, todas nuestras obras van a ser puestas en una roca. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y dice claramente, si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa, herencia. Pero si no permanece obra, será salvo, pero como por fuego. Entonces, la salvación es una cosa, la herencia y la recompensa son otras. Entonces, todos estos actos nos hacen perder herencia o no recibir herencia. ¿Ya? No es solamente acá en este momento. Dice, ah, ya, bueno, Dios me perdone y entro al reino celestial, pierdo herencia. Es bien importante eso. 6, nadie os engañe con palabras vanas, vacías, que no tienen sentido, que no están apoyados en lo que Jesús ha hablado. Porque por estas cosas, por desobedecer, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios significa, Dios nos ama, pero se molesta y vienen a veces pruebas y esas cosas para que para castigarnos, no, para despertarnos, para hacer cambios. Pero a quién le gusta que le pasen esas cosas a nadie, ¿no es cierto? Entonces, pero estas pruebas las provocamos nosotros mismos. Si paso la luz roja una y otra vez, me va a pasar multa, pues, porque estoy haciendo lo que no debo hacer, ¿ya? Entonces, yo veo todas las cosas y el momento que nosotros estamos haciendo cosas que no nos convienen, tiene que hacer algo para pararnos o para corregirnos o para que nos demos cuenta de las tonterías, de las necesidades que estamos haciendo. 7. Por lo tanto, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con ellos quién? Con las personas que están haciendo esto. Cuando una cosa es acercarse a alguien para ayudarlo a cambiar, para ayudarlo a crecer, y otra cosa es compartir el tiempo y hacer las cosas que los otros, o el mundo hace. Vamos al mundo para llevar la luz de Dios, no para que su oscuridad nos invada a nosotros. ¿Sí? No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otros tiempos, antes de conocer a Cristo y ser salvo, erais tinieblas. Todo el que no es salvo, por más bueno que parezca, es tinieblas. Mas ahora, al haber recibido a Cristo, sois luz en el Señor. Miren, nuevamente, en el Señor. No soy luz por vuestras buenas obras, sino porque en el Señor Él hace ese cambio y podemos brillar con su luz, obviamente obedeciéndolo, ¿no? Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, sed consecuentes con lo que están hablando y proclamando, ¿no? Porque, 9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, tiene que haber bondad, justicia, que es lo que Dios quiere, que es justo, no lo que yo pienso, y la verdad, que la verdad es su palabra, que nos está dando. Comprobando, y este es importantísimo, comprobando lo que es agradable al Señor. A veces hacemos las cosas porque a nosotros nos gusta o pensamos que a Dios le puede gustar. Por eso dice, por boca de 2 o 3 testigos confirmaré todo asunto. Es bueno consultarnos los unos a otros como hermanos para escuchar del Señor y saber si algo que estamos inclinados a hacer puede ser agradable al Señor. Lo podemos cotejar con su palabra y cotejar con el Espíritu Santo. ¿Sí? Nuevamente, hay que comprobar que si lo que estamos haciendo es agradable al Señor. Esto es importantísimo. Mucha gente
No hacemos esto y esto nos hace perder tiempo y perder muchas bendiciones. 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando estamos andando con gente de tinieblas, por más bueno que parezca, si no es la voluntad de Dios, es una obra infructuosa. ¿Qué significa? Que no va a dar fruto para bien, sino que hay que hacer más bien reprenderlas. O sea, las reprendo y no acepto algo que no esté en agrado con el Señor. Eso es importantísimo. Bien. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de la oscuridad y las tinieblas. ¿Sí? Ya, ¿para qué dar tanta vuelta al asunto? Enseñarlo para no caer, pero no contarlo seguir dando vueltas en el asunto. No, una vez que ya está haciendo, lo reprendemos, lo sacamos y ya andamos en la luz del Señor. Ok. 13. Más, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Lo que quiere decir es, si ponemos todo bajo la lámpara de la palabra del Señor, de su Espíritu Santo, va a dejarnos bien claro si lo que estamos haciendo es su voluntad, su plan, lo que le es agradable ahí, o que es algo del enemigo. ¿Por qué? Dice, cuando la luz lo ponemos, esa cosa, Señor, muéstranos y queremos verlo con tus ojos, con tu Espíritu Santo, van a ser manifiestas si es de la luz o es de la oscuridad, de las tinieblas. Pero tenemos que hacerlo conscientemente y, como digo, por boca de dos o tres testigos. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Luz, Jesús es la luz del mundo, ¿no es cierto? Su palabra es la luz que nos alumbra. Y el Espíritu Santo, el Consolador, que viene para enseñarnos todo lo que Cristo ha dicho y recordarnos lo que Él ha dicho también y guiarnos a toda verdad. ¿Ok? Por lo cual dice la palabra, o dice esta palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ok, al no estar en Cristo, cuando no has recibido a Cristo, estás muerto espiritualmente. Por eso dice que nacer de nuevo, hay que nacer en el Espíritu para ser hijos del Padre Celestial. Entonces, levántate de los muertos. Que hemos recibido a Cristo, ¿estamos muertos? No, dice, levántate de los muertos, estás andando con los muertos, levántate de ahí, despiértate. Tú que duermes, o sea, que no te das cuenta, entonces estamos en el mundo sin darnos conciencia de qué está pasando. O sea, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, sepárate de ahí y te alumbrará Cristo. Cristo siempre está con nosotros, pero cuando andamos durmiendo y andamos con los muertos, entonces esa cosa nos impide ver la luz. Despiértate, levántate y Cristo va a alumbrarte con tal fuerza que vas a ver todo con otra óptica y en otro desarrollo. Ahora dice, mirad pues, con lo que les he dicho, con diligencia, o sea, muy atentos y todos los días chequeando, ¿cómo andéis? O sea, ¿estoy andando en lo que es agradable a Dios o no estoy andando? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el otro acá dice, aprovechando bien el tiempo. Ya mañana lo voy a hacer. No, en una semana, en 2 semanas. El próximo año comienzo. No, hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. En el mundo añadiremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Pero para eso tenemos que estar despiertos, para que estar con Él y poder vencer al mundo con Él, acompañados, ¿no es cierto? No solos, con su yugo, no el nuestro. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo, no hay que dejar para después, hay que seguir creciendo día a día para poder mantenernos en sintonía y en energía y no como necios, sino como sabios. 17. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es insensato? Que somos tontos, estúpidos, sin sabiduría, ¿no? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces tenemos que aprender. Uno es cuál es lo que el Señor tiene planeado, que ya está escrito, y otras cosas que son para el día a día. Entonces tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, saber cómo buscar su voluntad para ejecutarla en nuestras vidas. ¿Ya? Ok. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Obviamente, el licor produce efectos
que hacemos tonterías, ¿no es cierto? Hay disolución, aumenta el pecado. O sea, el vino puede relajarnos, pero un exceso de vino puede hacer sacar cosas de nosotros que nos hace hacer cosas que pueden ser muy detestables y muy malas. Por eso el vino no dice no os embriaguéis, no dice no tomad, no os embriaguéis con vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El vino, el Espíritu Santo para llenarnos del poder, el amor, el conocimiento de Dios. ¿Cómo se llenó el Espíritu Santo? Dice, hablando entre vosotros con salmos, palabra, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Puede ser en voz, puede ser en silencio. Otra vez, salmos, himnos, cánticos con alegría, ¿no es cierto? Ok. ¿Y qué dice después? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿qué hacemos? Alabando, hablando entre nosotros las cosas espirituales y dando gracias en todo, o sea, manteniéndonos con la conciencia de estar agradecidos de todo lo que el Padre ha hecho, dio su Hijo para que venga a morir por nosotros, Jesús murió por nosotros, y el Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda. Pucha, si no estamos agradecidos, no estamos creyendo realmente, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre? Porque estamos acá como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, actuando en el nombre de Jesús, en su misión, la misión que Él nos ha dado para ejercer. Cuando Él dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? Id, estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos, sanarán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor nos ha dado un plan y tenemos que ir en ese plan en el nombre de Jesús, o sea, en el plan que Jesús nos ha dejado para ejecutar como discípulos suyos, ¿no? Él es el maestro, nosotros somos los discípulos. Ok, ahorita viene un pedacito que es difícil de entender, suena muy fuerte, sobre todo por las mujeres, pero vamos a ver que se entiende en los dos versículos finales. Lo voy a leer completo y lo leo completo y luego regreso para ver cómo se trata, ¿eh? 1:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros es no que haga lo que quiera, sino escuchar a la otra persona lo que está diciendo. Está recibiendo, esto es de Dios, no es de Dios, Padre Santo, guíame. Y yo trato de aconsejar con lo que Dios me va mostrando, someter los unos a otros en el temor de Dios. O sea, no es con miedo, es en el respeto de Dios. O sea, como familia, como cuerpo de Cristo, sometidos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esta persona será buena cocinando. Me someto a su buena cocina. Él es bueno predicando. Él es bueno lavando. Entonces, entre todos somos un cuerpo. Y al someternos nosotros a los otros vamos a producir muchísimo más. Ok. Ahora comienza con esta parte que es la difícil. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ok, entonces, hasta el versículo 32 está hablando de Cristo y la iglesia, y en el 33 habla de la relación del marido con la mujer.
pero parecería otra cosa, ¿no? Por la forma de hablar. Regresemos. Acá está hablando y suena, y la mayor parte de todas las iglesias enseñan esto. El marido es el jefe y la mujer tiene que someterse. En algunas iglesias las mujeres no pueden hablar en el púlpito, no pueden ser pastoras. Se enseña mucho de esas cosas basándose en este pedazo de Efesios. Pero revisémoslos. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ok, esta parte es verdad que nosotros somos el cuerpo y Jesús es la cabeza, ¿sí? Y él nos ha salvado. O sea, somos el cuerpo del Jesús es la cabeza. Muy bien. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, nosotros decimos, Cristo eres, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Salvador. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahorita vamos a explicar por qué Pablo hablaba así, ¿no? Suena como que sí, pues tienen que estar sometidas, pisadas, como decimos, ¿no? Maridos. Pero ahora habla otra parte, amadas a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, si bien es la cabeza de la iglesia, no es una cabeza abusiva, no es una cabeza maltratadora, es una cabeza que se entrega por nosotros. ¿No? A sus discípulos les enseñaba, les lavó los pies, los cuidaba, les daba de comer, oraba por ellos, los sanaba a su familia, los perdonaba. Es decir, el trato de Jesús con sus discípulos era impresionante. Y esa es la iglesia. Y ese es el ejemplo de cómo debe ser un marido con su esposa. Y la esposa debía estar obedeciendo a su marido, así de esa misma forma, debía respetar al marido, como hizo al final. Ahora, pensemos otra vez. Si los discípulos eran la esposa de Jesús, ¿cómo se portaron como una buena esposa? A ratos sí, a ratos no. ¿Correcto? A veces hacían tontería y media, ¿no? Y no lo respetaban y no hacían como Dios decía. Y otra vez, sí, cuando ya partió Jesús, cada vez eran más los que obedecían a Cristo, o sea, más como una esposa obediente a su marido. A eso se refiere, ¿ya? Una esposa obediente a su marido. ¿Y para qué? Cristo lo hizo toda esa cosa y nosotros, ¿para qué nos ha hecho eso nosotros? Para lavarnos, purificarnos, ¿no? Por la palabra. Su palabra es la que nos purifica. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que nosotros cada vez estemos mejor y ser un mejor cuerpo, una iglesia gloriosa, una esposa preciosa para ese final en el que vamos a estar todos juntos, ¿no? Que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Nos quiere cada vez más limpios, más santos, más en gozo, más en poder, ¿ya? Y otra vez dices, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Es como te cuidas a ti mismo, ¿no? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿sí? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que y la sustenta. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Es el cuerpo de Cristo. Todos somos un solo cuerpo. Nadie es mayor, nadie es menor. Y otra vez se dice, por esto, el ejemplo es, al casarse, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En esto sí no están negando nada. Esto es bien claro. Dejamos a nuestra familia momentáneamente, ¿para qué? Con la esposa ser uno. Así como Cristo es uno, el simbolismo. Acuérdense que hay mucho simbolismo en lo que el Señor nos enseña para que mediante ese simbolismo podamos acercarnos más a Dios y entender la magnitud de su amor y de que es en la cabeza de su cuerpo y nosotros somos la esposa, ¿no? De Cristo en ese sentido. Ok, pero dice acá, por lo demás, 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido. Ok, ¿qué cosa es respetar? Respetar es valorarlo, no burlarse de él, no hacerle trampa, ¿no es cierto? Apoyarlo, ser fuerza para él también. Y, y el hombre dice que ame a su mujer como a sí mismo. Lo que está pidiendo al marido es mucho más, este versículo final, de lo que está pidiendo a la esposa. ¿Por qué? Porque el simbolismo es que Cristo nos ama muchísimo más de lo que nosotros podemos amarlo a Él. Acuérdense que acá está hablando del simbolismo del matrimonio Cristo con la iglesia, ¿ya? Entonces se ha entendido como una cosa así de ser pisado, que la mujer no vale menos, que la mujer tiene que estar sometida. Lo que tenemos que estar sometidos es a Cristo.
respetarnos y amarnos los unos a los otros y ser un equipo, ser uno, una sola carne. Y eso sí es cierto, me van siguiendo. Por eso esto es difícil de entender si no vemos el versículo final, que es el que nos aclara todo lo que estaba hablando previamente. Ok, pasamos al siguiente capítulo, Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Estaba hablando antes de los esposos, ¿no? Ahora los hijos, lo que son, tienen papás y todavía no son ellos papás. Obedeced en el Señor a vuestros padres. No obedeced a vuestros padres aunque hagan tonterías, no, en el Señor, en el plan de Dios. Si te piden algo que está contra lo que Dios acepta y quiere, obviamente no es algo que tenemos que hacer. Si se roba, engaña, no. Tenemos que obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Ok? Bien, bien claro. No es obedecer nada más, es obedecer en el Señor. El segundo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué diferente a obedecer? Honrarlo es cuidarlo, valorarlo y dar gracias a Dios por lo que es Él y tratar de mantenerlo lo mejor que se pueda dentro de nuestra capacidad. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Porque dice, si honras a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, el honrar a tu padre, sean buenos, no sean buenos, sino valorarlos, es como honrar también a nuestro Padre Celestial. Ese es un simbolismo de, y al hacer eso y en obediencia, nos viene una serie de bendiciones, ¿sí? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Cuatro, pero también dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No provocar a ira, o sea, a veces tenemos el carácter que, hay que hacer unas cosas. Jesús actuaba gritando, actuaba maldiciendo a la gente, estaba renegando, pegaba. Una sola vez sacó un látigo y lo usó el látigo, pero no lo usó contra una persona. Lo que hizo con el látigo es botar mesas y dinero que estaban ahí, que estaban haciendo cosas incorrectas en el templo, pero no le pegó a las personas. ¿Ya? Criarlos en qué disciplina. ¿Qué es disciplina? Instrucción infantil. Disciplina suena como militar, ¿no? No, la palabra disciplina, cuando lo buscamos en griego, significa instrucción infantil, como ir guiando a un niño para que vaya creciendo y aprendiendo, ¿no? Mira, se agarra así, y disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo le enseñamos? Con el ejemplo. Un ejemplo de amor, de misericordia, firmeza, poniendo límites, obviamente, pero en amor y misericordia. Alguna vez, dice, a veces hay que azotarlos. Y en otras palabras, hay que ofrecer un castigo. Mira, si tú sigues haciendo eso, voy a tener que privarte de esto, castigarte o cortarte estas bendiciones. Sí, porque algunos lo necesitan, otros no, pero en disciplina y amonestación del Señor, en su amor, en su misericordia, no en nuestra ira ni en nuestras cóleras, ¿no? Por eso dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, los hijos debemos ¿qué? Respetar y obedecerse en el Señor a nuestros padres y ellos deben criarnos en amor, en disciplina y amonestación del Señor sin provocar a ira, o sea, en equilibrio. ¿Ve? ¿Ok? ¿Qué tal clase de psicología, no? Ahora, siervos, eso significa esclavos. Los que están, trabajan para alguien, ¿no? Obedeced a vuestros amos terrenales, amos, los dueños, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Con temor y temblor a los amos, no. Con temblor y temblor como a Dios. ¿Qué significa eso, temor? Con el respeto. ¿Con qué? Con sencillez de vuestro corazón. No sacan tantas bolas. Es y dice, no sirviendo al ojo, no haciéndolo para que te vea tu amo, como los que quieren agradar a los hombres, no, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese resida del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, es nuestro trabajo, si ahora puede ser una empresa, lo que sea, no hacerlo solamente para que nos paguen, para que nos asciendan, sino hacerlo en amor y consideración, como si el dueño de esa empresa fuera Dios, fuera nuestro Señor. Entonces, ¿qué más hago para que esta empresa crezca? Hacer las cosas en corrección como para Dios, no como lo que quieren agradar a los hombres.
de corazón haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad. A veces te piden una cosa que está mal, también tienes que rehusar, ¿correcto? Entonces, dice que nuestro corazón tiene que ser diferente, no solamente con la familia, con el trabajo. Qué importante, mira, que en el trabajo tenemos que tener ese corazón, o sea, hacerlo como si estuviéramos trabajando para la obra de Dios. En el trabajo, ¿ah? No está hablando de misión. Y vosotros, amos, le dice ahora a los jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Le dice, ustedes están ahora en el mundo en esa posición de jefes o de amos. Sí, están en esa posición. Pero para mí, dice Dios, ni tú ni tu siervo son ni más ni menos. No hay diferencia. Y el Dios de ellos es tu mismo Dios. Y yo estoy observando lo que estás haciendo. Nada de amenazas. Y como dice, en respeto de buen corazón. ¿Qué tal lección como para los trabajos y cómo debían ser los amos, respetando a sus trabajadores y los trabajadores cómo deben respetar a sus jefes y haciendo las cosas correctamente? ¿Y cómo ir a esa empresa? Maravilloso, ¿te imaginas? Nadie llega tarde por las puras, nadie está robando, todos están viendo cómo hacemos las cosas mejor, cómo hacemos más rápido, cómo producimos más frutos, cómo les pago más, cómo les doy más recompensa. Entonces, todo el mundo, ¿cómo va a estar? Súper mejor y más feliz. Si hiciéramos eso en las empresas, serían unas empresas con un progreso, un crecimiento increíble, ayudándose los unos a los otros, aconsejándose, es decir, sería la maravilla del mundo. Y aquí, en la parte que sigue, después de hablarnos todo eso, nos habla de la armadura de Dios. Dice, por lo demás, además, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos fortalezcamos, que yo voy a ser fuerte, no. Yo soy fuerte en el Señor. ¿Y que busco? El poder de su fuerza para que en su plan salgan cosas maravillosas, no en mi plan, no en mi fuerza, no en mi inteligencia. Si Dios me ha dado dones, úsalos, Señor, te los doy para que tú los uses, pero en el poder de su fuerza. ¿Ya? Dice acá, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos significa que no estamos vestidos, o sea que estamos desnudos. Si andamos sin la armadura de Dios, estamos desnudos. ¿Ya? Pero ¿de qué tenemos que vestirnos? De toda la armadura, no un pedazo, no una parte nomás, no, toda. Porque si no estamos vestidos de todo, no podemos estar firmes contra lo que el diablo quiere. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Y la armadura de Dios es básicamente la fe. Vamos a leerlo ahorita. Porque ahí dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra el mundo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está diciendo que el ataque espiritual es gigantesco. Y lo que vemos acá en el mundo, sí, hay muchas cosas feas, pero están empujadas y dirigidas por ese mundo espiritual negativo que está buscando mermar e impedir que crezca la familia de la iglesia. ¿Sí? Ok, entonces hay una lucha grande. Tenemos que ponernos la armadura. Y otra vez en el 13. Por lo tanto, en vista que estamos siendo atacados, debemos estar con la armadura puesta, porque si no vamos a sufrir bajas. Por lo tanto, tomad otra vez toda la armadura de Dios. Lo repite una y otra vez, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo. El reino de los cielos está todo bien, pero somos ciudadanos del reino de los cielos, pero estamos en el mundo. Acuérdense que Jesús cuando oró al Padre dijo, Padre, te pido que los guardes del mundo. No son del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, que los cuides. O sea, estamos en el mundo, este mundo no es nuestro hogar, aquí estamos de paso. Somos ciudadanos del reino celestial. Ok, otro tanto. 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes. Y empieza a describir la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es el ejemplo que doy es cuando vas a un mercado y ves las personas obreros que cargan saco de 50, de 100 kilos. Mira a todos ellos, todos tienen una faja.
alrededor de acá. ¿Para qué? Para poder aguantar el peso. Toditos tienen faja. ¿Y nosotros cuál es nuestra faja? La fe y la palabra. O sea, yo sé que hay una lucha y por lo tanto, para no sufrir yo heridas, porque estoy con inteligencia espiritual, me pongo esa faja ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la palabra. Porque sin eso no vamos a aguantar la carga del mundo. Sí, estudiar la palabra. Muy bien. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza protege los órganos vitales. Están acá. ¿Cuál es la coraza de justicia? Jesús fue bien claro. Va a convencer el Espíritu Santo al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De justicia, dijo, porque yo he ido al Padre. ¿Cuál es la justicia? Que Jesús murió, resucitó por nosotros y ha pagado nuestros pecados. Entonces, la coraza de justicia es la justicia de Dios, que Él ya pagó por nosotros, pero nos las ponemos, ¿sí? Porque eso es lo que nos ha pedido. 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, nuestros pies moviéndose para llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Ok. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo te ataca, ¿qué tienes que hacer? Levantar el escudo. ¿Qué significa eso? Es lo que Jesús hizo cuando estuvo en el desierto 40 días. El diablo, Satanás, decía una cosa y Jesús decía inmediatamente, escrito está, ¡pum! Otra tentación, escrito está, ¡pum! Entonces, cada vez que el diablo atacaba con algo, poco. Y entonces, ¿qué pasaba? Apagaba todos los dardos de fuego del maligno. Escrito está, escrito está. ¿Ya? El yelmo, el escudo de la fe. 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo va en la cabeza. El yelmo, ¿qué cosa es la salvación? Que Cristo ya murió, resucitó por nosotros. Yelmo en la cabeza significa que tengamos la conciencia totalmente clara de que ya hemos sido salvos, que ya no pertenecemos al mundo, que somos hijos del Padre Celestial, que Jesús ha pagado por nosotros y que cualquier cosa, que la mente tiene que estar totalmente protegida por el entendimiento de la salvación. Salvación significa somos hijos del Padre, somos herederos y coherederos con Cristo. Todo lo que la palabra dice es estar completamente cubierto. El yelmo es un casco, ¿no es cierto?, que va y cubre todo. Entonces, donde está el cerebro, digamos, los pensamientos, todos están completamente cubiertos con el criterio, con el concepto de la salvación que Cristo nos ha dado y que lo que nos ha concedido esa salvación. ¿Ok? Conciencia. Y termina diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el escudo se levanta diciendo, escrito está, y Satanás se fue. No, no podía seguir tentando a Jesús, ya no había criterio, y vinieron los ángeles y lo atendieron a Jesús, ¿no? Eso está en el Evangelio. Y ahora dice, ¿cómo? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces la oración y súplica tiene que estar en el Espíritu. Señor, hay esta situación. La verdad, yo sé que tú puedes decidir. No sé cuál es tu plan exacto, pero ese es el que quiero. Y confío en ti, Señor, y el Espíritu Santo que te guíe para ir pidiendo a estar en el exacto sitio donde Dios tiene para ti, para que te vayas yendo mejor y mejor física, emocional, sanidad, lo que el Señor tenga para ti. Y confiando, porque Él es nuestro Padre, ¿no? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, o sea, manteniéndose alerta, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos orando, súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están en el cielo no son los santos. Sí, bueno, todos son santos también ahí, pero son por nosotros, orando por los santos, no pidiéndole algo a los santos. Es nosotros orando por todos nosotros, o sea, por nuestra familia en el Espíritu, orando para que podamos seguir creciendo, para que podamos ser bendición para otros, para que más gente se salve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa armadura es para protegernos nosotros, ¿no es cierto?, de los ataques de fuego enemigo y estando con eso, esa armadura, podemos orar
en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando aquello con toda perseverancia. O sea, hay que mantenerlo. ¿Qué dijo Jesús, la mujer esta historia es así. Un juez injusto y una viuda. La viuda le pedía al juez injusto que respondiera y no pasaba nada. Pero esta mujer iba, insistía, insistía hasta que el juez dijo, ya, esta mujer ya me llegó, me molestó muchísimo, le voy a hacer justicia para que me deje en paz. Y Jesús dice, miren, lo que el juez injusto hizo a esta mujer que clamaba a él. ¿Qué creen que va a hacer mi padre con el que de ustedes que clame a él día y noche? Mucho más que este juez injusto. O sea, Dios nos da justicia. Con perseverancia y súplica. Perseverancia. Esta mujer perseveraba y nos dice, ejemplo de Jesús es persevere. Dios sabe lo que necesitamos, sí, pero la perseverancia es para sometimiento. No es para reclamarle, es para someternos. Eres tú el que me va a dar esto, Señor. Porque tú, entonces eso nos mantiene a nosotros conscientes de lo que todo viene de nuestro Padre Celestial y nosotros somos su familia. Es para mantenernos en conciencia y en camino del Señor, ¿sí? Y súplica por todos los santos, no solamente por nosotros, sino por todos los hermanos y hermanas que hay alrededor del mundo, ¿no? Y por mí, dice Pablo, por mí también oren, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, para que pueda testificar con efectividad, ¿no? Por el cual soy embajador en cadenas, por el Evangelio. O sea, al proclamar el Evangelio, él sufrió cárcel, está en cadenas, pero ¿qué pide? Que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿sí? Entonces, ¿Pablo qué está pidiendo? ¿Sanidad? No, que pueda ser fiel a la misión que tenemos, llevar el Evangelio a toda criatura. Eso fue lo que dijo Jesús, ir por todo el mundo y ganar, a ser discípulos de todas las naciones y predicar, ¿no? Esto a toda criatura. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje que está dando Pablo. Ok, y acá Pablo acaba diciendo para que también vosotros sepáis mis asuntos. O sea, no es nada secreto. Y lo que hago, para que estén enterados de lo que está sucediendo, ¿no? Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para este propósito, para que estén enterados, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, para que sepáis que es el plan de Dios, pero manténganse en oración, manténganse orando por mí, dice Pablo, para que pueda seguir haciendo mi trabajo y cumpliendo el plan de Dios en mi vida y para la vida de todos ustedes. Y termina con una oración. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Qué está pidiendo? Paz, amor con fe, gracia. Paz que Jesús nos prometió. Mi paso dejo, mi paso doy. Hemos amado los unos a otros como Dios nos ha amado. También lo enseñó Jesús, ¿no es cierto? Con fe, creyendo en lo que Jesús ha venido a hacer y su palabra. Y con la gracia, que no somos nosotros lo que lo hacemos, sino por la gracia de Dios a través de nosotros, o sea, en humildad. ¿Sí? Entonces, este es el pedido final de Pablo, que con humildad esa gracia sea, ahora pide, para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, que esa gracia vaya creciendo, creciendo y creciendo. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos.